Buenos días. En el día de hoy vamos a hablar sobre el trauma de tórax. Quien les habla José Luis Ortiz Sandoval, décimo semestre de medicina. Esto fue basado en la bibliografía de la APLS. El trauma de tórax tiene una gran importancia clínica porque es la principal causa de muerte en menores de 40 años. Ocupa el 30% de todos los traumas. Es la tercera causa de muerte a nivel mundial. Del 15 al 30% de los traumatismos de tórax son penetrantes y realmente requieren un procedimiento quirúrgico. El mecanismo de trauma más frecuente son las heridas penetrantes. Las heridas penetrantes son aquellas que traspasan la pleura parietal. Y también tenemos las causas como mecanismos iatrogénicos por catéteres o por marcapasos. Entonces, en etiología tenemos los accidentes de tránsito, los accidentes laborales, las agresiones como tal y los mecanismos por iatrogenia. En el trauma de tórax tenemos que hacer una valoración primaria y una secundaria. Una valoración primaria donde vamos a corregir la hipoxia, que esto es generada por las lesiones que amenazan la vida, que vamos a hablar de ellas en este capítulo. Y la valoración secundaria, que es una anamnesis más detallada, donde se hacen las pruebas de laboratorio para acercarnos a un diagnóstico precoz. La triada en el trauma de tórax está dada por la hipoxia, la hipercapnia y la acidosis. De ahí la importancia de manejar lo que es la vía aérea. Hablando un poco de lo que es la anatomía, tenemos primero la región precordial, que está delimitada por la parte superior por la línea infraclavicular, a nivel inferior con el reborde costal, y a nivel lateral está desde la línea medioclavicular derecha hasta la línea axilar anterior del lado izquierdo. Esto es muy importante en los traumatismos como tal, incluidos los penetrantes. Aquí, continuando con la reja torácica, tenemos que es muy importante para la protección de órganos vitales y para la expansión pulmonar. Y el mediastino como tal, donde tenemos los órganos subyacentes. Es importante conocer la anatomía cardíaca, los grandes vasos y el funcionamiento y la fisiología del corazón para saber cómo son los mecanismos compensatorios ante un proceso traumático. La anatomía pulmonar, conocer la segmentación de los pulmones y, más importante aún, conocer de que cada hemitórax tiene alrededor de una capacidad de 3 litros. Por cada espacio intercostal tenemos de 150 a 200 cc. Otro dato de importancia es que el flujo de las arterias intercostales está alrededor de 150 a 200 cc minuto. Por eso cuando se hace una descompresión del tórax debe hacerse en el borde superior de la costilla inferior para no ir a lesionar el paquete vasculonervioso. Ahora, en la atención prehospitalaria y hospitalaria es importante establecer la docena mortal, las lesiones más frecuentes que son las que amenazan la vida, que es el taponamiento cardíaco, el neumotórax a tensión, el neumotórax abierto, el tórax inestable, el hemotórax masivo. Y en las menos frecuentes, pero que son más con mayor gravedad, tenemos la ruptura de la aorta, del diafragma, de la tráquea, del esófago y las contusiones pulmonares y miocárdicas. Lo más importante en el trauma son lo que es la cinemática del trauma, cómo ocurrió, buscar signos de gravedad en el trauma, mirar si hay un proceso de aceleración y desaceleración, impactos de alta velocidad o mecanismos si fueron por iatrogenia. Valorar las lesiones graves, una lesión penetrante, cuando hay 2 o más fracturas de huesos largos o quemaduras en áreas especiales. Ahora, el manejo de estos pacientes va incluido en lo que es el ABCDE. A de la vía aérea es buscar y reconocer que haya una obstrucción de la vía aérea, donde tenemos buscar que si el paciente habla, que hay un intercambio de flujo de aire, entonces, o buscar si es un paciente que está agitado, tiene una alteración del sensorio, o también buscar signos de obstrucción como estridor de la vía aérea superior. Luego, y esto a su vez lo hacemos con las maniobras de frente-mentón o tracción mandibular para si no se sospecha de una lesión cervical. Ahora, en el punto B, tenemos lo que es respiración y ventilación. Aquí nos vamos a detener un poco porque aquí es donde vamos a encontrar
las lesiones que amenazan la vida. Entonces debemos de exponer totalmente el tórax para mirar cuáles son los tipos de lesiones y valorar signos y síntomas que nos pueden indicar alguna patología. Signos importantes, tenemos la lesión de tórax, tenemos el aumento de la frecuencia respiratoria y lo que es los cambios en los patrones respiratorios, ya sea una disociación tóraco-abdominal, una respiración paradójica. Aquí es importante aclarar la vía aérea y mirar si el paciente tiene indicaciones de intubación orotraqueal. Entonces tenemos la presencia de apnea, que tenga un riesgo de obstrucción de la vía aérea por un hematoma en cuello, una lesión traqueal, estridor, o una frecuencia respiratoria inferior a 8 o superior a 30, una afectación de la vía aérea por un trauma maxilofacial, un Glasgow menor de 8 o una incapacidad para mantener una oxigenación adecuada a pesar de tener un alto flujo. Aquí están las lesiones que comprometen como tal. Ahora, en primer medida, vamos a hablar un poco sobre las fracturas costales. Las fracturas costales son de importante clasificarlas en superiores, intermedias y bajas. Las superiores, que van entre la primera y la tercera costilla, tenemos que son fracturas que necesitan de alta energía y es importante porque compromete los grandes vasos como tal. De la cuarta a la novena, pues tenemos que van a generar una contusión pulmonar y esto va a repercutir en la ventilación de los pacientes. Y las costillas bajas, que son alrededor de la 10ª a la 12ª, tenemos lo que son los compromisos hepatoesplénicos. Por otro lado, tenemos las lesiones torácicas por aplastamiento, es decir, asfixia traumática, donde el paciente empieza a tener petequias en la parte superior del torso, cara y los brazos, que es por una compresión de la vena cava superior. En el manejo de las fracturas costales es importante determinar en qué segmento fue para realizarlo. En general, es un manejo de analgesia del dolor, la oxigenoterapia y lo que es la terapia respiratoria. El neumotórax es importante clasificarlo como en porcentajes, que es el tipo 1, que es cuando está desde el ápice hasta el lóbulo medio, sin sobrepasar la línea medio clavicular, está alrededor del 15%. Si está desde el ápice hasta la base, pero sin sobrepasar esta línea, está del 30%, y cuando sobrepasa es mayor del 70%. El neumotórax es la presencia de aire en el espacio pleural. Entonces, en ese neumotórax vamos a tener lo que es el neumotórax a tensión, que es cuando hay una pérdida de aire con un mecanismo de válvula unidireccional, ya sea desde el pulmón o a través de la pared del tórax sin tener una vía de escape, lo que hace que genere un colapso del pulmón. Es decir, la ventilación a presión entra y lo que hace es desplazar el pulmón ipsilateral hasta el lado contrario, hasta colapsarlo, y después de eso puede comprimir incluso lo que es el corazón y las estructuras de la vía aérea, generando un colapso circulatorio. Muy frecuente en los casos de neumotórax a tensión lo que son las ventilaciones a presión positiva. Algunos signos y síntomas van a ser el dolor torácico, la falta de aire, la disnea, taquipnea, taquicardia, desviación traqueal, la ingurgitación yugular y buscar signos de cianosis. El diagnóstico es clínico. En estos pacientes las imágenes no deben de retrasarnos como tal la conducta. Lo importante es establecerlo a tiempo porque eso nos puede generar un shock obstructivo y un colapso cardiovascular. Entonces, a la inspección podemos encontrar la ingurgitación yugular, a la palpación la disminución como tal de la motilidad del emitórax afectado, a la percusión el timpanismo y a la auscultación la abolición del borboteo vesicular. El tratamiento va a ser con una descompresión inmediata en el segundo espacio intercostal con línea medio clavicular del emitórax afectado. Tal vez sea uno de los más importantes porque esto rige la conducta del manejo definitivo de ciertas patologías, que es las indicaciones de toracostomía y de toracotomía. Las indicaciones de toracostomía es un neumotórax mayor del 25% o menor del 25% sintomático, un neumotórax grado 2 o más, un hemoneumo, un tórax inestable, un derrame pleural diferente a sangre o cualquier porcentaje que requiera una remisión o una herida soplante en tórax. Por lo contrario, si este paciente al momento del tubo drena más de 1000
o más de 200 cc por 3 horas o más de 150 por 6 horas consecutivas, o es un paciente que requiere transfusión o está inestable, es una indicación propia de una toracotomía. Aquí encontramos las indicaciones de la colocación de un tubo, que es buscar el quinto espacio intercostal con la línea axilar anterior, realizar una infiltración previa. Luego se realiza una incisión en la que pueda caber el dedo índice, se disecciona el músculo con una pinza Kelly, luego se introduce el dedo para ampliar la cavidad, se procede a introducir el tubo del tórax y si el tubo queda bien colocado ya queda en el lápiz. Luego lo que se hace es anudar. Ahora, el neumotórax abierto es una lesión grande de la pared torácica que comunica la pleura con el medio exterior. Y si la lesión es mayor de 2/3 del diámetro de la tráquea, pues el aire va a entrar por la herida y puede generarme un neumotórax a tensión. ¿Listo? Esto va a repercutir en el estado respiratorio del paciente. El tratamiento es con un apósitos oclusivos estériles que deben ser fijados por tres lados, porque si lo cerramos total vamos a generar un neumotórax a tensión. Entonces, cuando el paciente inspira, los apósitos lo que hacen es que se ocluyen el defecto impidiendo que entre aire y durante la expiración el lado abierto del apósito permite la salida del aire desde el espacio pleural. Y ya el tratamiento definitivo va a ser con las indicaciones de tóraco o de toracotomía. Y el tórax inestable, otra patología importante, es la fractura de 2 o más rejas costales consecutivas en 2 o más segmentos diferentes. Algo importante aquí que podemos ver un movimiento paradójico. Y más aún, que estas lesiones pueden generarme una contusión pulmonar. Y esto es importante porque me va a alterar lo que es la ventilación-perfusión y llevarme a un paciente a la falla ventilatoria. Entonces, en la contusión pulmonar tenemos la presencia de daño tisular, destrucción de los alveolos o sangrado en ellos, manifestándose como una hemoptisis, deformidad en el tórax por su movimiento paradójico. También encontraremos crépitos por las fracturas de las costillas o de los cartílagos. Las radiografías van a mostrarnos a nosotros fracturas costales, específicamente podríamos utilizar de proyección oblicua para ver estas fracturas. Y gases arteriales nos van a indicar, si depende del estado hemodinámico del paciente, una falla respiratoria. En estos pacientes buscar signos de alarma como la tos con pus o expectoración, fiebre y disnea que nos diga que hay un proceso sobreinfeccioso agregado. El tratamiento como tal de la contusión pulmonar va a ser la analgesia. En algunas ocasiones se hacen bloqueos epidurales cuando el dolor es muy fuerte. Se debe mantener la eubolemia, la kinesioterapia para la terapia respiratoria, la oxigenoterapia de estos pacientes. Acá hay algo importante y es que todo paciente con trauma por un tórax inestable debería de tener un TAC preferiblemente porque hay casos donde se evidencian unas contusiones pulmonares tardías de 22 a 24 horas, lo cual podría generar un proceso de hipoxia en el paciente. Ahora vamos a establecer la circulación. Las lesiones que afectan la circulación deben ser reconocidas como el hemotórax masivo, el taponamiento cardíaco y un paro circulatorio por un traumatismo. ¿Listo? En general, monitorear al paciente, la presión arterial, los pulsos, la saturación y tener en cuenta que un paciente con un trauma directo a nivel miocárdico me puede generar una actividad eléctrica sin pulso. Aquí tenemos lo que es el manejo de la circulación, es un manejo, digamos, general del paciente politraumatizado, donde hay que garantizar el control de las hemorragias, accesos venosos de gran calibre, gases, administración de cristaloides, hemoclasificación, valorar el estado de shock si lo tiene este paciente para establecer las conductas y valorar si el uso de ácido tranexámico. Pero este es en general el manejo del paciente de circulación en politrauma. Y aquí tenemos la escala del shock, que es muy importante establecerla cuando realmente hay repercusiones hemodinámicas en los pacientes. Ahora vamos a ver el taponamiento cardíaco. El taponamiento cardíaco sospecharlo en todas esas heridas de la región precordial. Entonces, esta es la acumulación de sangre en el pericardio, que lo que va a hacer es comprometer la mecánica del corazón. ¿Listo? Aquí una de las causas más frecuentes pues, son los traumas penetrantes o incluso se han descrito casos de traumas contusos que generan un daño como tal directo. Entonces, fisiológicamente el líquido pericárdico está alrededor de 20 cc y los cambios hemodinámicos a partir de 200, lo que generan un aumento del volumen de reserva que va a aumentar esa presión pericárdica y va a disminuir las presiones de las cavidades del corazón, lo que genera una disminución de la precarga, aumento de la
presión venosa central y finalmente disminuye la contractibilidad. Es importante detectarlo a tiempo. Clínicamente está establecido por una tríada de Beck, pero que solamente está presente en el 30% de los pacientes, caracterizado por ingurgitación yugular, hipotensión y ruidos cardíacos velados. Y el pulso paradójico, que es un poco más sensible de este signo, establecerlo. Entonces, el diagnóstico, sospecharlo clínicamente. Si tenemos la disponibilidad de ECOFAST, recordemos que el ECOFAST es dependiente, y un ecocardiograma para valorar la presencia de líquido en pericardio. El tratamiento, digamos, definitivo, o puede ser temporal o realmente por el cirujano, si puede ser una periocardiocentesis evacuatoria o una ventana pericárdica subsifuidea elaborada por el cirujano. Y aquí tenemos, pues, cuando a esos pacientes se le hace una toracotomía de reanimación, que es para descompresión del taponamiento cardíaco, se hace control de la hemorragia a nivel del corazón, un masaje cardíaco abierto, control de fístulas broncopleurales si las hay, y valorar si hay oclusiones de la aorta torácica ascendente, pero como tal, un manejo quirúrgico. La revisión secundaria es establecer más detalladamente todas las lesiones, y aquí pueden incluirse lo que son las lesiones menos frecuentes, pero con mayor morbimortalidad. Continuando, el hemotórax es la presencia de sangre en la cavidad pleural. Las causas más frecuentes van a ser las laceraciones pulmonares o una ruptura intercostal o una mamaria interna. Importante aquí clasificar el hemotórax, grado 1, como cuando alcanza el seno diafragmático alrededor de 200 cc, grado 2 cuando alcanza la cúpula alrededor de 300 a 500 cc, y grado 3 es cuando supera 2/3 del hemitórax, como tal que o mayor de 1500. Para el 1 es un manejo conservador, y para 2 y 3 es una toracostomía cerrada o si tiene indicaciones de toracotomía. Las principales manifestaciones clínicas está la disnea, el dolor torácico, la disminución del murmullo vesicular, lo que hay es matidez por la presencia de sangre líquido y compromiso hemodinámico. El gol estándar sería el TAC de estos pacientes, y aquí es importante valorarlo y sospecharlo. El tratamiento, o sea, antes de realizar lo que son los procedimientos definitivos por la toracostomía o toracotomía, si lo requiere, hacer un manejo de soporte con líneas intravenosas de gran calibre, cristaloides, preferiblemente de Hartmann, transfusiones si lo requiere, y finalmente el tubo. Y aquí vamos a hablar sobre las lesiones menos frecuentes, pero que tienen alta morbimortalidad. Tenemos las lesiones traqueobronquiales, que se caracterizan por hemoptisis, enfisema subcutáneo o un hemotórax a tensión. El diagnóstico va a ser por una broncoscopia, y el tratamiento es una intubación selectiva, pues, del bronquio opuesto a la lesión. Y generalmente, pues, estos pacientes van para reparación quirúrgica. La contusión miocárdica puede presentarse como una contusión del músculo miocárdico, una ruptura de una cavidad cardíaca, disección, trombosis de las arterias coronarias o una ruptura valvular, es decir, complicación mecánica. Los pacientes pueden tener molestias en el pecho, pero pues esto es debido a la propia contusión. En esos pacientes, sospecharlos, mandarles un electrocardiograma, troponinas para buscar lesión miocárdica, y mandar un eco para ver si ahí cómo están los procesos mecánicos, y ECOFAST. La ruptura aórtica, por su parte, pues es una causa muy común de muerte súbita, porque realmente los pacientes no llegan al servicio de urgencias. El trauma es muy fuerte, de alta energía, pero cuando no compromete todas las capas del sistema de la aorta, lo que ocurre es que puede salvarse este paciente, y si pues llega, pues podemos hacer un abordaje. Aquí hay unos signos radiográficos que se pueden encontrar en la lesión de aorta, como un ensanchamiento mediastinal, un aumento del botón aórtico, una desviación de la tráquea hacia la derecha, una depresión del bronquio principal izquierdo, que nos pueden indicar como tal un proceso a nivel de la aorta. Entonces, lo ideal es hacerle un TAC a este paciente. Si sale positivo, o sea que hay una lesión como tal de la aorta, realmente hacer una aortografía y una angiotaquia. Es un paciente que va a reparación primaria como tal quirúrgica. La rotura diafragmática, sospecharla en todos los pacientes con lesión tóraco-abdominal izquierda, y buscar si es por un trauma cerrado, una herniación como lo observamos en las radiografías, o si es un trauma penetrante, pues me va a generar pequeñas perforaciones que a larga data nos pueden generar una hernia diafragmática. Entonces, en esos pacientes, buscar radiográficamente
una disociación entre lo que son entre ambos diafragmas. Una disociación mayor de 2.5 centímetros nos puede sospechar de que haya un hematoma en la cúpula diafragmática por posiblemente lesión. Esos pacientes se colocar una sonda nasogástrica, medidas de soporte y finalmente reparación quirúrgica directa. Y la rotura esofágica por trauma cerrado, un trauma contundente del esófago que fue causado por una expulsión violenta de un contenido gástrico hacia el esófago por un fuerte golpe en lo que es en el abdomen. Esta eyección lo que hace es que produce desgarros como tal del esófago inferior y permite fuga al mediastino. Y aquí es donde esta patología tiene gran mortalidad por una mediastinitis. El tratamiento definitivo va a ser un paciente que realmente va para reparación directa quirúrgica. Y el enfisema subcutáneo es importante detectarlo porque nos puede indicar lesión de las vías respiratorias, lesiones pulmonares, lesiones por estallido y generalmente no requieren tratamiento. Entonces, pero es importante tenerlo en cuenta. Entonces, en orden de ideas, en todo trauma de tórax debería tener troponinas, gases arteriales, electrocardiograma, un ecocardiograma para valorar función sistólica, complicaciones mecánicas o un aturdimiento miocárdico. Y pues los exámenes de la hematimetría y la bioquímica como tal sanguínea. En cuanto a las imágenes, pues primero si la disponibilidad del EcoFast para visualizar las lesiones, porque no hay que trasladar al paciente. Como segunda medida, el TAC sigue siendo el GOL, pero previamente la estabilización de los pacientes. Y pues dependiendo de la localización, las radiografías portátiles en casos de que ya no haya ninguna de estas dos. O sea, que se esté realizando en un rural donde no haya disponibilidad de las herramientas diagnósticas. Gracias.